traídos o simplemente trabajando, estudiando, logrando metas y no se detienen a buscar el consejo de Dios. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué tienes los planes que tienes? ¿O por qué no tienes planes? Son cosas buenas para preguntar, ¿no? Eh, ¿Cuántos no hemos alguna vez pensado en vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios o más de acuerdo con la voluntad de Dios? Porque creemos que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿deseas vivir en la voluntad de Dios? La vuelvo a preguntar, ¿desean vivir en la voluntad de Dios? Porque más claro, o mejor dicho, es, ¿estás dispuesto a vivir en la voluntad de Dios y no en la tuya? Esa sería la reflexión un poquito más adecuada. ¿O estarías dispuesto a obedecer a Dios cueste lo que cueste? Y yo lo pregunto así porque tristemente en la actualidad nadie quiere pagar el precio de nada. Todos queremos lo más barato y lo que no cueste. Y Dios no es así. Dios quiere que sepas que lo bueno cuesta y lo mejor es lo de Dios. Entonces lo de Dios a veces cuesta más. Pero el precio que al fin de la vida o al fin del día pagamos por hacer la voluntad de Dios es mucho menos que lo que se pagaría si no buscas la voluntad de Dios. Por eso no debemos solo desear estar en la voluntad de Dios, sino estar dispuestos a que cueste lo que cueste, yo quiero estar en la voluntad de Dios, anhelar fuertemente el cumplir lo que Dios quiere que cumpla en mi vida, dispuesto a lo que cueste, entonces voy a estar en la voluntad de Dios, para no estar en la fantasía de que, bueno, pues vamos a cumplir con Dios y Dios cumplirá conmigo, ¿verdad? Eso es demasiado light o tradicional, lo que pensabas tal vez cuando estabas en otra iglesia, pero hay quienes siguen pensando así y no, no debe de ser así. Tienes que saber que lo de Dios cuesta. Lo único que costó más, o sea, lo que costó mucho fue la sangre de Cristo, costó tu salvación. Y eso costó, no quiere decir que fue gratis, pero todo cuesta. Y en Dios lo bueno cuesta. He visto que hay gente quienes se autoengañan y para sentirse bien, y para no estar incómodo donde están tan cómodos, pues buscan profeta, buscan gente que les diga lo que quieren oír. Y ellos pretenden o se engañan buscando el consejo de Dios. Y para eso buscan a personas que les digan lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Una vez, una persona me dijo, pastor, ¿será bueno que yo haga esto? Y le digo, si haces eso va a pasar esto y esto y esto y esto. No, no supe bien por qué le dije todo, pero le dije, te va a pasar esto, esta persona va a hacer esto y toda la historia, le hice una historia que en un momento dado fluí y se la dije. Después dije, ¿por qué le dije eso? Pero bueno, entonces te aconsejo que no lo hagas. Y pues esta persona después supe que andaba buscando por todos lados quien le dijera que sí podía hacerlo, pero todo el mundo le decía que no. Pero nadie le dijo que no nada más, sino yo le conté toda la historia de lo que iba a pasar. Y ella como quiera, esta persona se fue y se aventó a hacer lo que le dije que no. Y le pasó todo lo que yo le dije. Alguien pudiera decir, le echaste la sal. Pero yo no soy tan inteligente para decirle todo lo que pasó. Entonces, no tengo otra alternativa que decir, pues fue Dios el que te habló. Y eso costó mucho más que aguantarse y hacer lo que yo o lo que en un momento dado Dios, porque cuando me buscan a mí como consejero, pues no creo que sea porque soy muy inteligente. Más bien pienso que es porque soy el pastor y creen que van a escuchar palabra de Dios. Y por amor a ellos, no a mí, a ustedes, Dios me usa, ¿verdad? A veces por eso es que fluyo. Y me da mucha tristeza el costo que se paga a veces por andar pretendiendo buscar consejo de otra persona un poquito más sincera. Me dijo, pastor, quiero que esté conmigo porque mi esposo vamos a arreglar estas cosas.
Y yo le dije, bueno, usted sabe si quiere que esté con usted, pero yo no voy a estar del lado de usted, yo le voy a dar el consejo. Y antes de que venga su esposo, que no conoce a Cristo, le digo a usted que conoce a Cristo, que esto es lo que debería de hacer usted, así, así, así. Y más sincera me dijo, no, ¿sabe qué? Mejor no esté. Y entonces ya se aventó la reunión con su esposo y decidieron lo que quisieron. Pero mm, sinceramente no les ha ido bien, pero me cayó bien. ¿Por qué? Pues porque si quieres más sincera, ¿verdad? No queremos seguir el consejo. Hay gente que no me busca y no es que yo sea Dios. Tú puedes leer la Biblia, tienes al Espíritu Santo, puedes orar para que Dios te guíe. Y hay gente que no lo hace, ni lee la Biblia, ni ora, ni busca en el Espíritu Santo, ni tampoco quiere venir conmigo porque a veces ya saben lo que tienen que hacer. Entonces ellos quisieran que pudieran recibir un consejo del pastor o un consejo de una persona que los haga sentir bien, pero en lo que ellos quieren hacer. Esto es dice la Biblia, no yo, que es muy tonto. Dice la Biblia que una persona así no es prudente, ¿verdad? Se oye más elegante. No es prudente. La Biblia así dice. Pero si buscas personas que te digan lo que tú quieres hacer para hacer lo que quieres hacer, entonces no seas así. Dios te dice, hay una voluntad que es la mía y que no te va a gustar mientras no seas humilde y te goces y confíes en mí. Esa es la palabra de hoy. Una vez unas personas tercas querían oír sus profetas en la palabra de Dios y decidieron que ellos querían hacer, no buscaban al profeta para que le hable de parte de Dios, sino buscaban al profeta que le dijera lo que Dios quería que ellos escucharan. Y Dios permitió un espíritu de mentira. Alguna vez los jóvenes oyeron esta historia también. Y no es que Dios apruebe la mentira, sino que por causa del corazón que intencionalmente no busca la verdad, sino busca hacer lo que Él quiere hacer, pues Dios le permite, haz lo que quieras, ¿verdad? Es como cuando el marido, guiado por Dios, le dice a la esposa que no está siendo muy guiada por Dios, ¿verdad? Que sucede once in a while, not often, right? Pero a veces pasa. Y entonces le dice, haz lo que quieras. Y la esposa feliz, ¿verdad? Cree que eso le va a resultar para bien. Pero bueno, la verdad es que tenemos que tener un corazón para el consejo de Dios preparado, ¿no? Un corazón terco cree que puede engañar a Dios. Hay corazones así. Me he encontrado con personas así, lo único que están haciendo es engañarse solos. Son ellos los que se engañan a sí mismos. Las escrituras son valiosas. Fíjate, el consejo de Dios que tenemos en la palabra de Dios, que a veces decía el que estaba dirigiendo, ¿verdad? Señor, hemos cambiado, hemos dedicado tiempo a cosas que no lo merecen, pudiendo buscarte a ti, pudiendo estar buscando tu voluntad, ¿verdad? Y no quiero que pienses que es un pecado ir al cine o ver Netflix o distraerte en otra manera. No, pero hay que darle a las cosas la importancia que se merecen. Pues qué bonito que Dios en la alabanza también nos habla. Y la verdad es que las escrituras son valiosas. Las escrituras y el consejo de Dios es un tesoro, que no lo valoramos a veces. Y eso, el valorar el consejo de Dios, busca el consejo de Dios, es el tema. Se consigue con un corazón sabio que lo valore. Se consigue de verdad cuando yo tengo una actitud sincera, una actitud que aprecie ese consejo, de amor, de estar en paz, de buscar el bien, de buscar la prosperidad de Dios, no la mía o mi opinión. Entonces el plan y consejo de Dios puede abarcar todos los aspectos de mi vida. ¿En qué buscar el consejo de Dios? Pues en todas las cosas, todo lo que haces. Dios tiene un plan para tu vida, para vivir y amar, para trabajar, para relacionarnos de acuerdo al consejo de Dios. Hay palabra de Dios para todo eso y hay maneras de Dios que no son las nuestras, ¿no? Yo cuando tenía a Mosi en mis brazos, y yo oraba por ella y decía, ¿cómo va a ser su vida en el futuro?
Y ya solamente atribuyo a que las cosas han salido bien con Steffi, con mis hijos, porque los guiamos, a lo mejor no de la manera perfecta, pero como pudimos en el camino de Dios. Y eso es lo que me da tranquilidad. Hoy veo a mis nietos y los cargo en mis brazos y oro por ellos. Y ya no me preocupa la vida de mis hijos, ahora me preocupa la vida de mis nietos. O sea, nunca terminas. Y siento que en el momento más emocionante, pues ya no voy a ver qué pasó. Pero sé que porque están en el camino de Dios, con padres cristianos, sé que van a estar bien. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no tengas miedo, no te preocupes, pero ocúpate en las cosas de Dios. Ocúpate en buscar la manera de que tus hijos vayan en el camino de Dios. Si ya están grandes, bueno, pues que tus nietos vayan en el camino de Dios y ora por tus hijos. La oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho, pero hay un plan de Dios que abarca toda tu vida. Y ese es el plan más seguro. Si en aquel entonces me preocupaba la violencia del mundo, imagínate ahora, ¿verdad? Y nunca, dice Eclesiastés, nunca es sabio decir los tiempos pasados fueron mejores. O sea, no es que no sea cierto, a lo mejor es cierto, pero nunca es sabio decirlo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que proclamar buenos tiempos para mis hijos, para mis nietos, y tengo que orar por ellos, y tengo que creer y confiar en Dios. El consejo de Dios es para gente así, gente que crea en Dios. Necesitas creer en Dios por ti y por los tuyos. El consejo de Dios es para hombres y mujeres sabias, ¿no? Se le da a todos, ¿verdad? El consejo de Dios no se le niega a nadie. Si alguien me pide un consejo, pues yo se lo doy. A veces ando de metiche y hasta le doy consejos a quien no me lo pide. Y es cuando más gordo le caigo, yo creo, a la gente, pero no importa, yo siempre hago lo que siento hacer de parte de Dios, no lo que dice la ética profesional o de la sociedad. O sea, la ética dice, no des un consejo a quien no te lo pide. Pero yo digo, yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Así es de que, para empezar, si estás aquí, vienes a la iglesia, especialmente si das tu diezmo, todavía más comprometido, aunque no quieras, te doy el consejo de Dios. ¿No quieres oír la verdad? No vengas aquí. Ve con un pastor de la prosperidad. Te va a decir que vas a parar de sufrir, que des 1,000 pesos y el Señor te da 2,000 y que vas a vivir muy feliz, ¿verdad? Pero si vienes aquí, yo te voy a decir que la palabra de Dios dice que si quieres actuar sabiamente, si quieres estar seguro, si quieres tener el consejo de Dios, hay sabiduría celestial para cada aspecto de tu vida, sí la hay, y está escondida en una cosa que se llama el temor de Dios. Ora conmigo, pero antes vamos a leer Proverbios 1:7. La TLA dice así: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Otra vez, dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. En la Reina Valera, el temor de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Alguna vez les dije aquí, cuando oigas temor es obedecer, no hay problema, para que no te revuelvas con otros temores de estos 31 de octubre o cosas así. No, temor, obedecer a Dios. El principio de la sabiduría es obedecer a Dios. Obedecer sinceramente con un temor que se convierte en respeto, que me hace obedecer a Dios. Las escrituras son valiosas, tengo que obedecerlo, tengo que apreciarlo. Y eso es que si quieres llegar a ser sabio, debes empezar en obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llega a ser sabia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta noche. Queremos tu consejo y queremos no solamente oírlo, queremos saber aplicarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues punto número 1, si quieres el consejo de Dios, debes estar dispuesto a obedecerlo, aunque no sea lo que esperabas. ¿Quiero el consejo de Dios? ¿De veras? Sí, bueno, dice la palabra de Dios en Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación.
Entonces tienes que estar dispuesto a que si quieres el consejo de Dios, ok, pero vas a obedecerlo. Si no, ni lo busques. ¿Ok? Entonces ese es el punto número 1. Muy serio, por eso es punto de jueves. El domingo hablamos más para todos, ¿verdad? Ahorita estoy hablando a siervos de Dios. ¿Son siervos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ah, ya llegaste. De los 2 que me quedaban, nomás tenía 1, pero ya están aquí los 2. Muy bien. Solo quien teme a Dios, fíjate bien, haría lo que no le gusta. Si yo voy a buscar el consejo de Dios, Dios me va a decir lo que es correcto, no lo que yo quiero oír. Y entonces tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para que me vaya bien. ¿Crees en Dios? Pídele consejo. ¿No crees en Dios? Ni le pidas consejo, porque después vas a recibir mayor condenación cuando te lo diga. Solamente el que respeta a Dios o el que respeta a alguien que le da un consejo, lo va a seguir. El temor del Señor es la sabiduría divina y comienza con un corazón de reverencia a Dios, con un corazón que sabe y reconoce su autoridad, que lo ve como Dios, como un Dios vivo, como un Dios que está aquí no para mí, sino yo estoy y existo para Él, ¿verdad? No que Dios te va a ayudar, sino que tú eres el que vas a obedecer a Dios. Y en eso está la ayuda de Dios, en eso está tu bendición. Así es de que el temor comienza con un corazón que reverencia a Dios, que reconoce su autoridad, y el resultado de ese reconocimiento y de ese entender quién es Dios es obediencia. ¿Te gustaría ser sabio? ¿Te gustaría poder ser más inteligente? Es una pregunta. Ya no contestan. ¿Les gustaría ser sabios, inteligentes o no? Bueno, les voy a decir una cosa. Lo que dice la Biblia para ser sabios e inteligentes, Proverbios 9:10, y la traducción del lenguaje actual para que todo el mundo lo entendamos, ¿no? Dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Entonces, punto número 1, obedécele. Punto número 2, conócele. ¿Qué haces para conocer a Dios? Tienes que pasar tiempo con Él, tienes que orar, tienes que buscar en la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra a Dios. Es el testimonio que tenemos de Dios. Obviamente todo esto después de haber recibido a Cristo y de estar tratando de obedecer, de vivir una vida íntegra, de vivir delante de Dios, porque eso es el temor de Dios, obedecerle. No solo un principio, sino que también es la roca donde yo estoy parado, es donde mi vida se fundamenta, es donde vivo. La persona inteligente en Dios vive fundamentado en el temor de Dios. Quiere decir que eso es su forma de vida, no es una cosa que hace a veces, sino que vive en principio bíblico, vive en el fundamento que es la roca, que es Cristo. La santidad es básica y no quiero que pienses que tienes que andar con una camisa blanca siempre y que vas a darte golpes de pecho y vas a decir yo soy santo y nadie se me acerque. No, no, la santidad no es eso. La santidad empieza porque nosotros estemos conscientes 24/7 de que ahí está Dios, que está conmigo, que Él dijo que iba a estar conmigo y no está para juzgarme, está para que yo entienda que ahí está y yo quiero agradarle y por eso va a cambiar mi manera de pensar y mi manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Cuántos cambian cuando llega el pastor a la casa? Estaba uno cantando ahí en la regadera y tenía la ventana, así se veía cuando venía. Y luego estaba ahí bañándose feliz. Voy por la vereda tropical. Y que vea al pastor ganando almas ante el Señor. Y le arregla, ¿no? Pero es de otra iglesia, yo creo que aquí no somos así. Todos siempre estamos conscientes que no importa quién esté, si Dios está ahí, pues yo estoy actuando bien, ¿verdad? Yo estoy pensando bien, porque el temor del Señor es eso, la santidad es eso, y es básico para que yo pueda tener una conciencia siempre de que Dios está ahí, de que Dios está siempre viéndome y que Dios lo puedo consultar siempre para cualquier cosa. ¿Qué es lo que Cristo haría? No, aquí está Dios conmigo. O sea, ¿qué hago, Señor? ¿Qué vamos a hacer?
Ya Cristo murió por ti, ahora tú haz algo. Y para mí, pedir la opinión de Dios es muy importante porque Él tiene la razón. Si opinamos igual, gloria a Dios, pero a veces no. Y entonces yo tendré que dejar mi orgullo. A veces somos tan orgullosos y tercos que no queremos ver lo que dice Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no me dijiste que ibas a venir? Pues es que ya sabía que no me ibas a dejar. Pero pues ni modo me cachaste. Entonces, a veces somos tan orgullosos y tercos que no lo queremos ver hasta que nos damos en la cabeza y entonces entendemos, era mejor haber hecho las cosas como Dios quiere. Pero si quieres acercarte a Dios, ten fe. Como dice la palabra de Dios, el que se quiera acercar a Dios tiene que creer que le hay. Eso es fe. Y no nada más que existe ahí, sino que te va a dar un premio. Entonces, gloria a Dios, haz las cosas bien y aparte de la bendición de hacer las cosas bien, Dios te va a premiar. Es ganar, ganar, siempre. Pero tenemos que acercarnos con fe, tenemos que creerle a Dios, sobre todo tener humildad. ¿Verdad? La humildad es algo que a veces nosotros somos ignorantes de que no tenemos humildad. A veces pensamos que no, que yo soy humilde. Es más, no hay más gente más humilde que yo. Ya estás orgulloso. Eres orgulloso de tu humildad. Entonces, ni eso sabes que eres humilde. Entonces, disponte a la dirección de Dios con humildad, creyendo, con fe, y Él te va a guiar. El temor del Señor implica reverencia, obediencia y una relación íntima con Él. A Dios no lo voy a engañar. Dios sabe si estoy con Él por conveniencia o realmente porque le amo. Entonces debemos de amar a Dios más que a nuestra voluntad. A veces vamos a Dios para conseguir algo que yo quiero. Y qué bueno, Dios te va a dar todo lo que buscas si lo buscas a Él primero, antes que la cosa que buscas. Pero te va a ayudar mucho a ahorrarte mucho tiempo y muchas lecciones. Si desde que vamos, si desde que lo busco, tengo amor y tengo confianza en que Dios me va a ayudar y que Él tiene la mejor opinión de las cosas que tengo que hacer bajo su soberanía y no bajo la mía. Proverbios 3, del 5 al 6, te dice qué hacer, cómo actuar para que agradándole, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. En todos tus caminos confía en Jehová. No te guíes de tu propia opinión, ¿no? Dice, no dependas de tu propio entendimiento. O sea, dice Pablo, si alguien cree que sabe algo, no sabe nada como debería. Sino que tenemos que buscar a Dios para todo eso. Y dice el versículo 6, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, es una necesidad de confiar plenamente, o sea, quitar mi opinión de lo que debo hacer o cualquier otra opinión. A veces tengo la opinión de alguien más, pero no quiere decir que ese alguien más tenga la opinión de Dios. ¿Qué opina Dios? Entonces hay muchas opiniones, pero yo tengo que mostrar confianza en Dios, tengo que quitar toda mi sabiduría propia y buscar la de Dios. ¿Cómo? Pues confiando en Él, siendo humilde, orando, conociéndole, leyendo la Biblia, poniéndola en práctica. Toda mi opinión y toda otra opinión se debe quitar. Y entonces Él te mostrará, cuando tú vayas humildemente así, es cuando Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Vas a evitar el engaño, el autoengaño, ¿verdad? O que te engañe alguien más. Pero necesitas no confiar ni creer en ti y no poner tu confianza tampoco en nadie, en otra persona, sino creer en Dios, solo en el Señor. Si vas a pedir consejo con el anciano, por ejemplo, o con la esposa de alguno de los ancianos, o con mi esposa, o conmigo, pero cualquier consejo que te demos tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Y que te digan el versículo, y que te digan por qué está diciendo eso. O sea, no tienes por qué confiar en nadie
que no te hable de acuerdo a la palabra de Dios. Para eso Dios nos puso como iglesia. Y la palabra de Dios dice que los ancianos y el pastor están para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionarlos y para llevarlos al trabajo de Dios, para la obra, dice, del ministerio. Entonces, sí, estamos muy interesados en que busques el consejo de Dios. Ora, búscale la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te aclare y estamos a tus órdenes. Pero si tú vas con la comadre o vas con el amigo, ¿verdad?, que le encanta el mismo pecado que a ti, pues no estés ahí esperando el consejo de Dios. Lo que quieres es gente que te afirme tu pecado para hacer lo que te da tu gana. Entonces no te engañes. Antes de pedir consejo, apártate de lo que ya sabes que te tienes que apartar. Si no, es una pérdida de tiempo. Busca el consejo de Dios, se llama el día de hoy este mensaje. Y Salmo 34:14 dice: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Busca la paz y síguela. Ten paz. No, yo quiero un consejo para ver qué hago porque esto no está bien, necesitamos ir a la pelea. Pues bueno, pues que te vaya bien. Ya te diste tu consejo, ¿verdad? Busca la paz, no solo es evitar conflictos, sino también promover la armonía, la justicia. Principio bíblico, el Señor dice: ama a tus enemigos. No, pues ya no quiero el consejo de Dios. Yo quería dar una lección. Ama al hombre y Dios le va a dar la lección. Y hasta a ti te la va a dar. Entonces van a salir todos contentos. Pero no, si no buscamos eso, pues ¿para qué quieres buscar el consejo de Dios? Que todo lo que hagas te lleve a ti o a los tuyos a buscar a Dios, a amar más a Dios, a no separarte de sus caminos, a nunca volver atrás. Dice Proverbios 4:18 en la Nueva Traducción Viviente: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que ese te lo he platicado mucho en la Reina Valera? ¿Qué dice la Reina Valera? Dice: el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Verdad? Visualiza tu vida como un camino. Al vivirla de acuerdo con Dios, ese camino va a tener cada vez más luz, cada vez más bendición, cada vez más paz, cada vez más bondad, cada vez más éxito, cada vez más felicidad. Todas las cosas que te da el camino de Dios, te prospera. Yo no hablo de buscar prosperidad, busca el camino de Dios, porque la prosperidad a todo el mundo le gusta, pero el camino de Dios no tanto. Entonces busca el camino de Dios y vas a encontrar no nada más la prosperidad y todo lo que te gustaría, sino a Dios mismo. Entonces tienes todo. Una vez le dije a un hermano que habíamos orado para que tuviera chamba y ya le había tenido chamba. ¿Y cómo vas? No, pues hace 2, 3 semanas no tuve chamba, pero ya tengo chamba. Digo, pues háblame, hombre, vamos a buscar el camino de Dios, vamos a buscar a Dios, la bendición de Dios, juntos le echamos ganas para que no pasen esas cosas de repente para abajo. Y sí pasan, ¿verdad? Pero pues Dios quiere que lo tomes en cuenta, que busques su consejo para que siempre estemos en felicidad. ¿Se puede? No sé, pero cuando menos vamos a estar juntos con Dios. Eso sí, eso es garantía. Entonces visualiza tu vida como un camino. Vamos a buscar a Dios porque ahí está la bondad, la bendición y todo lo que quiero, pero especialmente porque yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. Pero se necesita tu obediencia, tu disposición y dejar tu camino. ¿Sabías que no puedes ir por 2 caminos al mismo tiempo? Así que te partes en 2, así. Eso en la Pantera Rosa, ¿verdad? Y esas caricaturas se veía, pero ya. Los chiquitos no saben ni de qué hablo y los jóvenes más o menos. Pero se necesita obediencia, caminar en el camino de Dios. No hay 2 caminos. No es novela. No, ese es un camino, ¿verdad? Son dos mujeres. Pero sabes, necesitas caminar en el camino de Dios, no hay otro. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino de Dios es este.
Necesito obediencia, disposición y dejar mi camino para caminar el de Dios. Y no puedo andar por dos caminos, así es de que tienes que decidir. Nadie te va a obligar. Tú no vas a cambiar a Dios, eso sí. Lo que puedes es alejarte de Dios, pero si quieres hacerlo a tu manera, entonces es lo que te dé tu gana, ¿no? Pero si quieres, por ejemplo, a los casados que se quieran casar, ya saben que tienen que venir a un prematrimonial. Cuando menos ahí les enseño el camino, ya después hagan lo que les dé su gana. Yo con mi esposa nos vamos caminando derechito por el camino que dijimos, ¿verdad? Y si nos desviamos, pues nos volvemos a meter, ¿no? Te caes, pues te levantas. Hasta Belinda se levanta. Pues que no te levantes tú, que tienes a Cristo. Entonces usted se levanta y sigue caminando dignamente. Amén. Cada vez más luz, cada vez cambiando para buscar a Dios. Una de las cosas que tenemos que entender, Dios no va a cambiar. Dios es fiel, pero no a ti. Dios es fiel a sus principios. Entonces, si yo estoy en los principios de Dios, Dios va a estar conmigo y me va a bendecir, no porque sea fiel a mí, sino porque yo estoy caminando con Dios y Él camina conmigo. Pero si yo me desvío, Dios sigue fiel a lo de Él. Y tú eres el que te lo pierdes. Entonces, si tú sigues el consejo de Dios, entonces será fiel contigo. ¿Sí sabía eso? Porque decimos, Dios es fiel. Ay, qué bueno, aunque yo no fuera fiel, y lo cantamos, ¿no? Y aunque yo no fuera fiel, Dios sigue fiel. Aleluya. ¿Cuál aleluya? O sea, tú sé fiel. Y entonces dirás aleluya. Si no, ¿para qué dices aleluya si te la vas a perder? Es como la que se quería casar con el chavo y él se casa con otra y la chava, ay, qué padre, qué bueno. Si acaso, lo bueno es que se casó. Claro que no, o sea, no seas rollera. O sea, yo quiero la bendición de Dios, yo tengo que estar con Dios. Usted tiene que estar ahí, porque tú decidiste estar con Él, entonces vas a ser bendecido. Y si decidiste estar con Él, punto número 2, necesitas morir al yo. Se necesita morir al yo, le falta una L, pero bueno, a yo. A yo. También suena como un niño chiquito. Esto es para tú, papá, así me dicen mis nietos, porque están pensando en inglés. Haciendo mi voluntad y mis gustos, no tendré buenos resultados. Entonces tengo que morir al yo, mis gustos, mi voluntad, mis resultados van a ser muy malos. El gusto de Dios, la voluntad de Dios, el resultado será buenísimo. Proverbios 11:2. El orgullo lleva a la deshonra. NTV. Pero con la humildad viene la sabiduría. Si quieres el consejo de Dios, la humildad es necesaria, ¿no? Te necesita morir al yo. Solo con ella voy a recibir la sabiduría de Dios. Solamente aquellos que entregan su independencia, porque tú eres libre. Dios te hizo libre, pero Dios te hizo libre para que le rindas culto. ¿Por qué no te sacó de la esclavitud del pecado para meterte a la esclavitud de Dios? Porque Dios no te quiere a fuerza, porque todavía tú tienes chance de volver. Hay gente tan así represiva que si tuviera la oportunidad de tener un monito que le pusiera Adán y otra Eva, a la hora de jugar en el Edén, le quita el árbol del bien y del mal. No, no. A fuerza se quedan conmigo. Pues Dios no hace eso. Ahí está, haz lo que quieras. Si tú vas a estar conmigo, dice Dios, es porque tú quieres estar conmigo. Y si eres inteligente, entonces vas a poder tener la victoria, vas a ser bendecido, vas a tener todo lo que yo tengo, delicias a mis pies, dice la palabra de Dios, todo lo vas a tener tú. Pero necesitas estar conmigo y para estar conmigo necesitas ser humilde, morir a tu yo y seguir lo que mi camino. Yo voy por mi camino, ya te estoy esperando yo. Ahora tú sigue tu camino, tú estás caminando tu camino, no sigue tu camino, tú camina tu camino por donde yo voy. Y haz las cosas como yo las hago. Por eso le dice a la esposa, sujétate. No, hombre, sonso, así no es. Es más, esposa, no te sujetes. La Biblia dice a la mujer, sujétate a tu esposo, así como él se sujeta al Señor.
Nunca jamás tendrás que decirle a nadie, sujétate. Simplemente sujétate a Dios y cuando voltees, el que esté contigo va a ser bendecido. Y si no está contigo, si se fue, la que se fue, hasta le hicieron canción. La que se fue, allá ella se lo pierde, pero tú vas a estar con Dios, ¿no? Pues Dios quiere que le sigamos de corazón. La humildad es tan necesaria que solo con ella voy a recibir las sabidurías porque voy a estar cerca de Dios. El altivo siempre está lejos de Dios y solamente aquellos que entregan su independencia. Dios me hizo libre, gracias Señor, ahora quiero estar contigo. Y quiero estar contigo por amor, quiero tu dirección, quiero ser receptivo a tu consejo. Y quiero oír tu consejo para seguirlo. Porque yo reconozco que es mejor tu idea que la mía. Tus caminos, dice la palabra de Dios, son tan altos como el cielo de la tierra. Y la palabra de Dios es la que lleva fruto, así como el agua viene y moja la tierra y la hierba crece y da su fruto y vuelve a Dios. Así vuelve, así es como el ciclo del agua, así es la palabra de Dios. Por eso se compara con el agua. Así es de que si yo dependo del agua para vivir, así también depende de Dios para vivir espiritualmente y vas a poder tener la victoria porque tu vida va a estar dentro de Dios. ¿Y sabes qué es estar dentro del camino de Dios? Es estar bajo el reino de Dios. ¿Te acuerdas de algún versículo que hable de bajo el reino de Dios? Busca el reino de Dios. ¿Y qué te va a faltar? Todo va a añadirse, lo que falte va a añadirse. Entonces, solo las personas que estén en el reino de Dios, el Rey de Reyes, tiene su ejército, nosotros somos soldados y estamos en guerra. Desde que aceptaste a Cristo, ¿no? Decía Juan, desde los tiempos, decía el Señor Jesús, desde los tiempos de Juan el Bautista que anunció mi venida, el reino de los cielos sufre violencia. Hay guerra. Tienes que estar humilde para estar con Dios, para estar bajo su reino y para tener victoria en esa guerra. Nosotros no nos damos cuenta de todo lo que necesitamos el consejo de Dios, no nada más para bendición, no nada más para cumplir con su vida, es también para vivir. En una guerra se muere el que no está percibido. Hay una guerra que estamos librando y no estás, tú no puedes ser neutral. No hay gente así que no, yo no voto, no, ora por Israel. Allá tiene una guerra física. Pero el Israel espiritual, que es la iglesia, tenemos otra guerra espiritual. Y tenemos que arrebatar el reino de Dios porque hay violencia. Y en el reino de Dios la guerra es espiritual y debemos pelear y arrebatar el reino. Y por eso debo tener el consejo de Dios, debo estar cerca de Dios, debo ser humilde para que se cumpla todo eso. Proverbios 24:5 dice, los sabios que se necesitan en la guerra, poder, se necesita vencer. Dice, los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Fíjate bien lo que dice el 6. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. O en la multitud de sabiduría, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esa es la que te sabes tú. Pero estamos leyendo la NTV para que veas qué importante es. Estamos en una guerra y necesitamos el consejo de Dios para saber por dónde avanzar, por dónde no y con qué armas pelear. Y es por eso que Dios usa a hombres y a mujeres que son sabios. Una persona sabia es aquel que vive en el temor de Dios, buscando el consejo de Dios para todo lo que haces en tu vida. Y Dios a menudo nos habla a través de otras personas, pero ¿qué personas son? Entonces, ten cuidado con quién te juntas. La suegra dice, cuando yo estaba chiquita, pues yo la conocí más o menos así, siempre me ha llevado cierta edad, pero ella hablaba de cuando estaba chiquita en el Señor. Dice, no, hombre, me chamaqueaban, me juntaba con esta persona y esta así y así. Y no es por hablar mal de nadie, pero es que eran tremendos. Yo ni sabía con quién me juntaba. Y me chamaqueaban. Quiere decir que la influenciaban para ciertas cosas que ahora delante de Dios le dice, Señor, perdóname.
Y yo bendigo a estas personas, ojalá que vayan por un buen camino, pero yo ya entendí que eso no son las mejores compañías con las que debía estar cuando ya era cristiana. Y entonces todos tenemos que cuidarnos de quiénes son tus consejeros. En la multitud de consejeros hay sabiduría, pero esos consejeros deben de ser los correctos. Por eso es que Dios quiere que nos humillemos ante su presencia y Él nos va a exaltar y nos va a mostrar con quién andar y con quién no. ¿A quién voy a influenciar? Siempre, fíjate bien, te voy a decir algo de vida y de relación, algo relacional para tu vida. Si hay gente con la que te juntas porque es tu compañero de trabajo, de escuela, eso no estoy hablando de eso. Ahí ten sabiduría y siempre que sepan que eres cristiano y comparte el consejo de Dios. Pero los amigos con los que te juntas, con los que no tienes que estar, pero estás, porque hay que tener relación y yo estoy de acuerdo con eso y me gusta que el pueblo de Dios se una y tenga comidas y tenga, no me tienen que invitar a todas, qué bueno que te juntes. De hecho yo no puedo comer varias veces al día. Entonces, tú tranquilo, pero ten cuidado con quién te juntas. Que esa persona la estés influyendo tú para buscar a Dios o que ella te inspire a buscar a Dios es una relación correcta. Pero si no hay nada de buscar a Dios, ten cuidado. No importa que se diga cristiana, ten cuidado con quién te juntas, ¿verdad? Esa parte. Esa no venía aquí, pero es gratis. Bueno, es por el mismo precio, ¿verdad? Estar ahí sentado yéndome. Muy bien, hermanos. Pues Dios nos va a dar su consejo cuando seamos humildes, cuando estemos conscientes, cuando lo busquemos a Él, cuando sepamos que necesitamos su consejo para la guerra, para ser sabios, la autoridad, todo, la sabiduría, todo depende de aconsejar de parte de Dios, de ese consejo de parte de Dios que cuando yo lo tomo y lo hago, me ayuda. Entonces, punto número 3 y último. La clave es amar. Y otra manera de amar es servir. O sea, ¿cuál es la expresión de amar a Dios? Servir a Dios. Esa es tu expresión. Si tú quieres ver si le amas a Dios o no le amas, simplemente pregúntate, ¿le sirvo a Dios? Ay, pues es que yo no quiero predicar, no sé cantar, no sé tocar. Pues eso no nada más eso es servir a Dios. Servir a Dios también es venir a la iglesia, estar presente en las reuniones, obedecer la palabra de Dios, orar por tus pastores, qué bueno que oras, ora por tu casa, por tu familia, por tu perro, hasta por el perro oré ayer por un perro venezolano que ya se vinieron todos para que el perro le vaya bien y la hermanita esté tranquila, que encuentre una buena casa de unos cristianos que se queden allá. Pero bueno, oran por todo. Bueno, también ora por la iglesia, ora por tu pastor, ora por los ancianos, ora por los hermanos de la iglesia. Entonces, amar es servir a Dios. Y servir a Dios por sobre todo es amar a Dios por sobre todo. O sea, yo le sirvo a Dios por sobre todo. Siempre sirvo a Dios, pero tienes que trabajar. ¿Qué tiene que ver servir a Dios cuando yo estoy en una casa trabajando para alguien? O sea, eso hazlo para Dios. Ahí te va a pagar ella, no te va a pagar Dios, la que le estás ayudando, la que te contrató. Pero hazlo como para Dios, dice la Biblia. Y eso es servir a Dios. Comparte de Dios donde estés. Dios quiere que trabajes. O sea, el que no trabaje, que no coma. Es un mal testimonio no trabajar, a menos que estés estudiando y tu papá te ayude. Bueno, gloria a Dios por su papá que le ayuda. Pero el énfasis en todo debe ser el amor de Dios por sobre todas las cosas. Y amar a los demás como a ti mismo. Amas a Dios por sobre todo y a los demás como a ti mismo y eso cumple. Entonces, ese es el consejo de Dios. Ahí busca el consejo de Dios y lo vas a tener. Para todas las cosas vas a saber qué hacer. Pero prácticamente, si quieres ser práctico, pregúntale a Dios, quiero un consejo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero un consejo? ¿Para amar? ¿Para amarte a ti, Señor? ¿Para amar a la gente? ¿Para servirte a ti? ¿Para servir a la gente? ¿O es para mí? Es egoísta. Es porque yo quiero algo. Y ten cuidado que todo lo que quieras también sea para amar y servir a Dios. Sí se puede, piénsalo. Y después si encuentras una cosa que no, esto no es así, pastor, ya vienes y platicamos. Pero el consejo de Dios siempre me va a llamar a amar a Dios. Siempre me va a llevar a amar a la gente.
siempre me va a llevar a amar a la iglesia más que a mí mismo, a la iglesia, a las personas que son el equipo, el grupo. Porque dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y a la gente como a ti mismo. Pero a la gente de la iglesia es otro nivel. Dice el Señor que nosotros tenemos que amarnos como Él amó a la iglesia. Como amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debemos de amarnos entre nosotros, las personas de la iglesia. Por eso es que tenemos que necesidad de estar en una iglesia, de estar activos. Nunca va a sustituir un programa de un culto muy hermoso que yo vea en la tele, nunca va a sustituir el que yo necesito una iglesia, necesito la familia de Dios, necesito convivir, promover la unidad. Y eso es donde yo voy a entender que ahí Dios me va a usar. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo voy a hacer la iglesia y en ella voy a poner mi poder. En la iglesia, no en una persona. Porque la iglesia junta, ni las puertas del infierno van a poder contra ella. Pero es en la iglesia. Por eso es que tenemos que aguantar a los que no te caen muy bien y también qué padre con los que te caen muy bien, ¿no? Ya están riendo unos, no sé de cuáles se acuerdan. Están gozosos por los que todos les caen muy bien. Pero a veces no. Y entonces el consejo de Dios te tiene que llevar a unirte a los tuyos, a tu iglesia, y alejarte de la iglesia. Cualquier cosa que te aleje de la iglesia, estás fuera del camino de Dios. Busca ahí y el consejo de Dios es, o te los traes y si no quieren, los dejas. Y vas cambiando. Debemos esforzarnos por la unidad en la iglesia entre los discípulos que Cristo puso conmigo. Dice la palabra de Dios en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también ustedes se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y el consejo de Filipenses 2:3, y con esto ya vamos concluyendo, ¿verdad? Es que el amor, para empezar, es la señal de que somos discípulos de Cristo. ¿Quieres saber si estás en el consejo de Dios? Si puedes buscar el consejo de Dios, pues primero asegúrate que amas a la iglesia, que te gusta estar amando y sirviendo a Dios juntos. La tarea es servir a Dios unidos como iglesia, no por salir en la foto, no por ser popular o por lograr algo, o sea, no por conveniencia, sino para servirle por amor a Dios, desinteresadamente, porque eso va a hacer que vengan tantas cosas de bendición que necesitamos y vas a ser tan bendecido por Dios a su tiempo, no al tiempo que tú quieras, al tiempo de Dios, que te vas a encargar ya de buscar dar más bien el consejo de Dios que tenerlo para ti. Simplemente lo vas a estar haciendo. Cualquier cosa que busques de detalles, si estás cumpliendo con estas cosas, Dios te la va a mostrar. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Si nos enfocamos en hacer esto, que parece que no es muy inteligente porque yo tengo que vivir mi vida, entonces te va a ir bien a la hora de vivir tu vida. No vas a vivir tu vida, vas a estar viviendo el camino de Dios. Vas a estar en bendición. El consejo de Dios es que sirvas con humildad. Es que poniendo las necesidades de los demás como si fueran tuyas también, buscas el consejo de Dios y Dios te va a bendecir, te va a dar. Como el que le dijo, Señor, no me pongas, no me des, nomás ponme donde hay. ¿Y sabes dónde hay? En el camino de Dios. Cuando tú estés repartiendo las cosas de Dios, te vas a quedar con muchas, porque dice la palabra de Dios que Dios bendice al trabajador que es trabajador de Él, no de su propio yo, y no busca lo suyo. Entonces, no sé cuál será tu petición.
tal vez tengas alguna inquietud, tal vez estás buscando el consejo de Dios para algo. No sé si lo querías buscar, espero que después de esto ya empieces a buscar el consejo de Dios en todo. Pero no importa cuál sea el asunto, entra en modo de bendición, prende tu botón, haz clic en el botón de bendición. Estoy en bendición, modo de bendición, in blessing mode. Y el consejo general es ese, ¿no? El consejo general es: lo que yo quiero, ¿me saca de su reino o me mete más a su reino? ¿Me quita la bendición de estar con Dios o me va a dar más bendición? Y Dios nos va a guiar, porque si quiero el consejo de verdad, ponerse en modo de bendición es eso que quiero, es ponerme buscando a Dios, buscando la autoridad, el señorío del rey del reino. O sea, mas buscad primero el reino de Dios. Y dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas vendrán y serán añadidas. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le preguntas: Señor, estamos en oración, dile al Señor: Señor, estoy buscando el reino o estoy buscando mis cosas, estoy buscando sujetarme a ti o estoy buscando mi independencia, estoy buscando lo que quiero o estoy buscando lo que tú quieres. Ayúdame, Señor, a buscar tu reino. Yo quiero ver cómo actúa tu mano, Señor, en este reino. Y aunque no me guste, o aunque no le guste a alguien más lo que tú me aconsejas, aunque tenga que dejar amigos, dejar cosas, hacer cosas en contra de lo que otros esperan de mí, no importa, Señor, yo confío en ti. Ayúdame a orar siempre, Señor, a tener paz y buscarte a ti, Señor. A buscar, Señor, a mis pastores, a mis líderes, a los ancianos. A no tratar de hacer las cosas como las hacía antes, como las hace el mundo. A estar en el temor tuyo siempre, Señor. Ayúdame a respetarte y obedecerte, a meditar en tu palabra. Acuérdame, Señor, de que eso, Señor, buscarte a ti, respetarte y obedecerte, es buscar primero el reino de Dios. Que en la práctica diaria, Señor, siempre la prioridad sea tu voluntad. Ayúdame a acordarme, Señor, siempre de que todas las áreas de mi vida, Señor, tú tienes una respuesta y un trabajo para mí. Tú esperas que yo haga algo en esas áreas, Señor. Ayúdame a ser humilde, a tener esa esperanza, Señor, que da sentido y propósito en la vida, Señor. A guiarme no solo al consejo tuyo, sino saber dónde pedirlo y con quién juntarme. Ese consejo que me va a hacer el hombre bendecido y feliz que tú quieres que yo sea, Señor. Ayúdame a no perder más tiempo, Señor, a estar preparado para lo que viene. Ayúdame a estar en oración constante siempre, sabiendo que estás a mi lado. A obedecerte siempre, a leer tu palabra y ponerla por obra, Señor. A depender de tu Espíritu Santo y fundamentar mi vida, Señor, en ese consejo precioso que todos los días tienes para mí. Ayúdame, Señor, a tomarte en cuenta siempre y a vivir de acuerdo a eso. Padre, bendigo, Señor, a las personas que no pudieron venir, Señor, a los que están trabajando o en viaje, a los que están enfermos, te pido sanidad por ellos, Señor. A los que están en problemas, te pido, Señor, que tú les hagas ver la puerta, Señor, la solución de ellas, Señor. A los que están en angustia, consuélalos, bendícelos, prospera a tu pueblo, Señor, y que sepan que es para tu gloria y tu honra que vivimos y tenemos lo que tenemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, gloria a Dios.